Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Baldomero Oliva. Soy un escultor chileno que vive en la comuna de Peñalolén, Santiago, capital de Chile. Y voy a leer una declaración con respecto a un hecho histórico ocurrido el 16 de marzo del año 1244 en el sur de Francia y que tiene que ver con el exterminio de la última jerarquía cátara que ocurrió en ese hecho histórico. Una cruz cátara para Chile. Homenaje a las víctimas de la hoguera de Monsegur. Desde el 16 de marzo del año 1244 hasta hoy, 16 de marzo del 2011, han transcurrido 767 años, casi 8 siglos ya, de uno de los hechos más deleznables en contra de un grupo de personas condenados, sin juicio previo, a ser quemados vivos en la hoguera a raíz de la persecución y el exterminio que la Iglesia Católica de Roma llevó a cabo en la época medieval en contra de otros cristianos, otros católicos, pero de corriente dualista, es decir, creían en dos principios, uno del bien que representaba lo espiritual y otro del mal, lo material. Conocido primero como albigenses de Albi, sur de Francia, y contemporáneamente como cátaros, puros en griego, denominados también como los buenos hombres, las buenas mujeres, la Iglesia de los Amigos de Dios. Desde mayo de 1243 hasta marzo de 1244 transcurrieron 10 meses de ataque y asedio al castillo de Monsegur, Monte Seguro, ubicado al norte de los Pirineos franceses, a 1207 metros de altura, lugar donde se refugiaba la última jerarquía cátara, perseguida y aniquilada desde el año 1209 a través de una cruzada que el Papa Inocencio III ideó, promovió, organizó y financió. Fueron más de 20 años de guerra contra los herejes, muerte en la hoguera y orgía de destrucción indiscriminada. Aquella época fue la muerte de la cultura de la vieja Provenza de trovadores, de la institucionalización de la Inquisición medieval, de la cámara de tortura, etc. Todo lo anterior con un solo objetivo: acabar de una vez por todas con los creyentes desobedientes a la Santa Madre Iglesia de Roma. A esta cruzada, su Santidad Inocencio III la llamó guerra contra los albigenses. También, en este caso, al igual que las cruzadas a Tierra Santa, los participantes en la contienda recibían la misma redención de los pecados de la que se beneficiaban todos los cruzados, entre ellos los caballeros y nobles, especialmente del Reino de Francia, quienes, junto a una tropa de viles delincuentes y sanguinarios mercenarios, bandoleros y asaltantes de pueblos y comarcas, veían en la maquinaria cruzada un instrumento fácil para saciarse de sus pecados y obtener riqueza y fortuna. Cabe destacar que una vez que esta maquinaria cruzada entraba en funcionamiento, en pleno centro de Europa y luego sus alrededores, atacaban y saqueaban a poblados y comarcas, de preferencia judíos, gitanos y otros pueblos paganos que se cruzasen en su camino. Así era el ejército del asesino Inocencio III, comandado como jefe de la cruzada anticátara por Simón de Montfort, otro sanguinario sin escrúpulos. Esta dupla de genocidas sembraron la muerte y destrucción indiscriminada, trayendo como consecuencia de su barbarie innumerables problemas de salubridad pública, ya que los muertos abundaban por el campo y las ciudades del Lángaro, al igual que los heridos y mutilados que, escapando de la muerte, corrían por los campos, algunos con oreja o nariz cortadas, otros con un brazo o una pierna mutilada, otro con la cuenca de sus ojos vaciadas, etc. Lo que naturalmente generaba las pestes y enfermedades que transmitían luego más muerte, dolor y destrucción. Los albigenses o cátaros
representaban para el pueblo europeo medieval en general una forma de protesta social en contra de los lujos y privilegios y abusos en que el clero católico romano enrostraba a sus congéneres en ese aspecto de conductas tanto morales como sociales, en donde los obispos, por ejemplo, eran identificados como vulgares delincuentes, preocupados únicamente de los intereses de la Iglesia de Roma y en hacerse de grotescas fortunas personales a costa de la injusticia a que sometían a sus feligreses y a la sociedad medieval en general. Los cátaros fueron auténticos cristianos, vivían en comunidad, rechazaban el dinero, tenían por obligación trabajar todos por igual, incluyendo a las perfectas y los perfectos, similar a un sacerdote católico. Se hacían llamar la Iglesia de Dios y decían que la Iglesia Católica de Roma representaba el mal. En esta nueva iglesia albigense no había espacio para la injusticia y la discriminación, denominada también como la Iglesia de las Mujeres, ya que ésta cumplía un rol de igualdad con el hombre, tanto en la comunidad como en la Iglesia cátara. Las mujeres podían aspirar a perfecta, lo que oponía totalmente a los postulados del Vaticano. Se cree que en su momento más álgido la jerarquía cátara promediaba el 50% de perfectos y el 50% de perfectas. En esta nueva iglesia no se cobraban dinero por los sacramentos, ni diezmos impuestos. La sociedad medieval cátara recogía el verdadero espíritu cristiano de amor al prójimo, a los pobres y desvalidos. Por ello, las casas de los perfectos y perfectas pareaban las puertas al viento, donde entraban y salía la comunidad toda, ya sea para asuntos sociales o teológicos. Se vislumbra de lo anterior un enorme grado de desarrollo humano alcanzado tanto en la comunidad cátara como en la sociedad europea en general. La que adhirió a esta iglesia herética hasta el día de su aniquilamiento, primero con la cruzada albigense y luego desde 1233 a través de la Inquisición, tribunal persecutorio y genocida creado especialmente para esos fines. Desde el siglo XI en adelante, los albigenses se habían expandido por Europa, amparados social y políticamente por el régimen feudal y la nobleza de la época, quienes favorecieron el desarrollo del catarismo y luego fueron los que resistieron hasta el último día la persecución de la cual fueron víctimas. Aquel 16 de marzo de 1244, el castillo de Monsegur cayó ante los 10 meses de asedio cruzado, comandados por el senescal de Carcasona, Hug de Arcis. Ni un solo miembro de la iglesia cátara ajuró de su fe. Por el contrario, 3 días antes de la matanza, 21 creyentes de variada condición solicitó a su obispo Bertrand Martí que les otorgara el consolament, es decir, el sacramento único de la religión cátara, mediante el antiguo ritual de la imposición de las manos. Con ellos se condenaban a una muerte segura, pero según sus sólidas convicciones, también les abrían las puertas de la tierra nueva, anunciada por el apóstol Juan en el Apocalipsis. 225 personas, hombres y mujeres, fueron condenados a morir en la hoguera que se instaló en las orillas de la fortaleza. A ninguno de ellos fue necesario conducirles a las estacas crematorias. Entraron uno a uno y se agruparon en el interior mientras las llamas hacían lo suyo. Ellos levantaban sus manos al cielo e imploraban a éste el perdón para sus asesinos. Lo que había sido el último refugio de la perseguida iglesia cátara, el castillo de Monsegur, se levanta ahora como el único testigo presente de una de las tantas masacres que la Iglesia Católica de Roma
protagonizó contra sus propios fieles, cuyo único pecado fue elegir las prácticas y enseñanzas de Jesucristo y no servir a los intereses del Vaticano, cuya conducta se alejaba totalmente del amor al prójimo y al desvalido, a los que Cristo supuestamente vino a amparar. Este es un homenaje a las víctimas de Monsegur y es para todos los amigos de Chile y para todos los amigos del mundo. Gracias.